La estadística y por extensión la ciencia de datos pretende medir la realidad, el mundo, para poder describirlo mejor. Podemos hablar de una estadística descriptiva que nos ayuda a resumir y entender las características básicas de un conjunto de datos, como su tendencia central o su dispersión. Pero también nos permite realizar inferencias. Podemos hablar de una estadística inferencial. Nos permite usar datos de una muestra para hacer generalizaciones sobre una población más grande. Además, también podemos usar modelos estadísticos para hacer predicciones, tomar decisiones, validar o refutar teorías, entender relaciones, etc. En definitiva, estadística y ciencia de datos buscan medir y describir la realidad, pero vienen con sus propias limitaciones, sesgos en la recopilación de datos y necesidad de cautela en las interpretaciones en general. La estadística descriptiva nos permite determinar la tendencia central y la dispersión de grandes conjuntos de datos. Hemos visto ya algunas de las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, que intentan describir un valor típico o central de ese conjunto de datos. Mientras que las medidas de dispersión intentan describir el esparcimiento o variabilidad en un conjunto de datos. Es lo que hacen la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, que es lo mismo que decir que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Ambas métricas se usan para cuantificar la dispersión en un conjunto de datos. La desviación estándar tiene la ventaja de estar en las mismas unidades que los datos, lo que a menudo la hace más interpretable, mientras que la varianza, al estar en unidades cuadradas, puede ser menos intuitiva. Para empezar, aquí vemos las fórmulas de la varianza y de la desviación estándar. Vemos también como la única diferencia entre una y otra es que la desviación estándar calcula su raíz cuadrada y la varianza no, lo que implica que la varianza está en valores al cuadrado respecto a los valores de origen, mientras que la desviación estándar está en el mismo tipo de valores. En segundo lugar, destacar que tanto para varianza como para desviación estándar existen dos fórmulas, no una, que se deben al tipo de conjunto de datos que queremos medir. Si se trata de una población o de una muestra, dos conceptos clave en cualquier tipo de análisis de datos. Con el término población nos referimos al conjunto completo de elementos o casos que son objeto de estudio, mientras que una muestra es un subconjunto de una población más amplia. Son, repito, dos conceptos clave que dan lugar a fórmulas diferentes, que es lo mismo que decir a métodos diferentes para realizar el cálculo, y también la nomenclatura usada para referirse bien a población o bien a muestra. Empezamos con el identificador que se usa para estas dos medidas. Para las medidas de población es la letra griega sigma minúscula. Esta, para la desviación estándar, y sigma minúscula al cuadrado para la varianza. Para las medidas de muestras se usa la S minúscula o S minúscula al cuadrado. Vamos a ver un primer ejemplo para calcular la varianza de una muestra sencilla, 1473. Esta es la fórmula. El identificador S al cuadrado nos indica que es la varianza de una muestra. Para entender la fórmula empezamos por el denominador, en el que de nuevo hay una diferencia si estamos trabajando con una población o con una muestra. Si se trata de la medida de una población, se debe dividir por el número total de elementos que la forman, mientras que si se trata de una muestra, el denominador debe ser n menos 1. El número total de elementos de la muestra menos 1. Se trata de una corrección llamada corrección de Bessel, que nos permite obtener una estimación no sesgada de la varianza de una población cuando trabajamos con muestras. Lo veremos en detalle en su momento. Pero ahora sí decir que en la práctica aún tendríamos que diferenciar entre el uso de una varianza denominada sesgada
y otra insesgada o no sesgada, porque hay situaciones en las que incluso trabajando con muestras se puede usar como denominador el tamaño completo de la muestra, n, y no n-1. Si el objetivo del análisis es describir las muestras en sí mismas en lugar de utilizarlas para inferir propiedades de una población, entonces se puede optar por la varianza sesgada, también en el caso de que la muestra tomada sea lo suficientemente grande con respecto a la población. Pero en estos primeros ejemplos concretos dejamos a un lado esta diferencia. Vamos a usar siempre la varianza no sesgada cuando trabajemos con muestras y le llamaremos simplemente varianza para no complicarnos más. Así que el denominador en nuestro ejemplo, la muestra son 4 elementos, así que ya sabemos que nuestro denominador tiene que ser 4 menos 1 igual a 3. Vamos ahora con el numerador. Esta letra que veremos muchas veces es la letra griega sigma mayúscula. Vimos antes la sigma minúscula por casualidad. Es el identificador de la varianza o de la desviación estándar aplicada a una población completa. Esta es la sigma mayúscula y no tiene nada que ver con este otro uso. Se utiliza en estadística para representar una suma acumulativa, específicamente un sumatorio. Para lo que en matemáticas se usa esta letra sigma mayúscula, lo que indica la suma de una secuencia de términos. Para programadores, el mejor modo de entender el sumatorio es compararlo con un loop. Como vemos, cuenta con un subíndice y un superíndice. Con el subíndice, aquí i igual a 1, le indicamos qué elemento de la muestra debe ser el primero, y con el superíndice el último, aquí n. En este caso, el sumatorio debe incluir todos los elementos de la muestra desde 1 a n. Y ese sumatorio, como una especie de loop, debe sumar el resultado de esta resta al cuadrado que se encuentra entre los paréntesis. Con xi, al igual que en un loop, se indica para cada iteración que será el valor de la muestra desde i1 hasta n, 1, 4, 7, 3 en nuestro caso. El segundo elemento de la muestra es la media aritmética. Observa de nuevo que el signo utilizado es diferente si trabajamos con una población o con una muestra. Con una población se utiliza la letra griega mu, que viene del término media en griego, que empieza por esta letra, que tiene cierto parecido con nuestra u. Mientras que con una muestra de la media aritmética se representa con una X con esta barra encima, que se denomina así, X barra. Estas diferencias tienen que ver con la búsqueda de la mayor precisión y que en fórmulas complejas se pueda determinar de modo rápido si estamos trabajando con una población o con una muestra. Esta X barra se denomina también vinculación. Así que lo que hará este numerador es por 4 veces se restará cada uno de los números de la muestra de la media aritmética de la muestra completa y se elevará al cuadrado. Y terminará sumatorio sumando los resultados, con lo que tenemos el numerador completo. Aquí vemos los pasos uno a uno para llevar a cabo el cálculo de la varianza. Si hemos entendido lo visto hasta aquí, comprenderlos tiene que resultarnos muy fácil. Espero que así sea. Lo primero que hacemos es calcular la media aritmética de la muestra, que nos da 3.75. Luego calculamos las diferencias entre cada valor de la muestra y la media. Y luego lo elevamos al cuadrado. Estamos realizando esta parte de la operación que nos devuelve 4 valores, que ahora sumamos. Este es el sumatorio y este es el resultado final del numerador. Por último, tenemos que dividirlo por n-1, por 3, con lo que tenemos el resultado final de 6.2333. Esa es la varianza de nuestra muestra. Solo decir que este signo que usamos es el de aproximación,
usado en matemáticas y estadística para indicar que el resultado es una aproximación, no un valor exacto. Y como ya sabemos, la desviación estándar de esta muestra no es más que la raíz cuadrada de su varianza, así que si calculamos la raíz cuadrada de 6.233 tendremos la desviación estándar de nuestra muestra, 2.4967. Se suele decir que hay verdades, mentiras y mentiras estadísticas. Sin duda, la estadística puede usarse para manipular la realidad y no para explicarla. Y antes hablamos de sesgos y cautelas. Aunque una vez más tiene más que ver por cómo lo usamos los humanos que por defectos de la propia ciencia estadística. Un ejemplo clásico de cómo esta ciencia manipula la verdad es el de si Juan tiene 2 pollos y Pedro ninguno, según la estadística tiene un pollo cada uno. Con lo que hemos visto ya debemos saber que la estadística es una ciencia y que depende de los métodos que usemos será lo que determine los resultados. En concreto, si diferenciamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, esto no es cierto. Lo que dice que hace la estadística es realmente lo que hace la media aritmética, calcula una media de tendencia central, pero podemos matizarla calculando una media de dispersión. Veamos aquí 2 muestras, una en la que Juan tiene un pollo y Pedro otro pollo. Su media aritmética, la media de su tendencia central, nos devuelve 1. La segunda muestra en la que Juan tiene 2 pollos y Pedro 0 pollos. Su media aritmética sigue siendo 1. Pero ¿qué ocurre si calculamos su varianza? Ya sabemos que su denominador es n-1, así que su valor es igual a 1 en las 2 muestras. En el numerador, el sumatorio de la primera muestra, en la que tanto Juan como Pedro tienen un pollo, será 1 menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Así que el numerador nos da 0 dividido por 1, lo que es igual a 0, lo que indica que en esta muestra, cuya media aritmética es 1, su varianza es 0. No existe ninguna dispersión. En la segunda muestra, el sumatorio 0 menos 1 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Así que nos da menos 1 al cuadrado, que es 1, y 1 al cuadrado, que es también 1. La operación de la suma, todo el sumatorio, es 1 más 1 igual a 2. El numerador, 2 dividido por el denominador, 1. El resultado es 2, lo que indica que la medida de dispersión nos devuelve un valor máximo. En un total de 2, la dispersión es 2. La alta varianza nos está indicando una gran desigualdad en la distribución de pollos, mientras que la varianza en 0 indica que todos tienen exactamente la misma cantidad. Así que la varianza es una herramienta que nos permite evaluar cuánto de representativa es la media aritmética en este caso. En contextos en los que la media pueda ser engañosa, la varianza y otras medidas de dispersión nos proporcionan información crucial para entender la distribución de los datos. Si Juan tiene 2 pollos y Pedro tiene 0 pollos, su media aritmética es 1. Pero su varianza es 2, lo que indica que la dispersión de esa media aritmética es máxima, como realmente ocurre. Las fórmulas al final no eran para tanto. Similares a estas nos las encontraremos una y otra vez en cualquier trabajo con ciencia de datos y por extensión con aprendizaje automático. Es cierto que en muchos casos las desarrollaremos a través de código, pero si no se entiende toda esta lógica subyacente, estaremos condenados a un copia-pega, que es prácticamente sinónimo de camino a la perdición, sin guía ni mapa posible que nos saque del lío. Porque sí, todo esto que hemos visto nos lo hace NumPy en un plis++. Totalmente cierto. Aquí con np.array creamos la misma muestra de antes. Con np.var
calculamos la varianza muestral, pasándole como primer parámetro el array muestra que acabamos de crear y como segundo parámetro DDOF igual a 1. Explicado en corto, como pone en el comentario, es el modo en el que le indicamos que es una varianza muestral y que le aplique la corrección de Bessel. En una explicación un poco más amplia, el término DDOF se hace en funciones de NumPy como np.var, que calcula la varianza, y np.std, que calcula la desviación estándar. Y ambas cuentan con este parámetro, que es un acrónimo de Delta Degree of Freedom, o grados de libertad delta, que se utiliza para especificar el divisor en el cálculo de la varianza y de la desviación estándar. Al especificar -1 como aquí, ajustamos el divisor a n-1, como vimos antes, aplicando la corrección de Bessel. En teoría, DDOF podría tener otros valores, pero en la mayoría de los casos es 0 para cálculos poblacionales, con los que el divisor será n, o 1, con lo que el divisor será n-1. Luego calculamos la desviación estándar. Aquí lo hacemos simplemente calculando la raíz cuadrada de la varianza que hemos calculado antes, pero igual podríamos hacerlo con la función np.std y los mismos argumentos como vemos en este otro código. Los resultados son los mismos que los que obtuvimos cuando lo hicimos manualmente, con alguna pequeña diferencia por los redondeos de decimales. Y aquí terminamos con el mismo código para los famosos pollos del chiste. Seguimos pronto.